a invitar a abrir el libro de Mateo, el capítulo 26 de Mateo. Verso 57. Mateo 26, verso 57, dice la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dijeron, y le dieron de puñetazos, y otros le abofetaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpea? Pueden sentarse. Hemos dado gracias por la palabra. El tema de este sermón es el juicio injusto de Jesucristo. Vamos a ver nosotros los personajes involucrados en este juicio injusto que se le hizo a Jesucristo. Injusto porque ellos estaban buscando falso testimonio para acusar a Jesucristo. Mas, sin embargo, la Escritura dice: no encontraron ninguna cosa para poderlo acusar. Pero más, sin embargo, lo enviaron a la cruz. La importancia ahora de ver nosotros este juicio que se le hace a Jesucristo, por eso se le llama un juicio injusto, porque las acusaciones eran falsas. Pero podamos ver nosotros los personajes que están dentro de este juicio. Primeramente, a Jesús se le pasó por 6 juicios, 6 cortes que tuvo que pasar en menos de 24 horas. Ya estaba condenado. Un juicio muy rápido,
Primeramente dice la Escritura que fue llevado ante Anás y Caifás. ¿Quiénes eran estos personajes? Los sumos sacerdotes, que representaban el pueblo religioso de ese tiempo. Ellos eran los líderes de ese tiempo. Y cuando un sumo sacerdote hablaba, pues se le respetaba su palabra. Entonces estos son los personajes envueltos en la enseñanza o en la predicación de hoy. Ahora dice, habla también que fue llevado ante el Sanedrín. El Sanedrín se componía de 70 ancianos y para que ellos fueran calificados tenían que conocer la Torá o el Antiguo Testamento para ser parte del Sanedrín. Tenían que tener 30 años, tenían que conocer el Torá y tenían que ser sabios estos hombres para calificar y entrar en el Sanedrín. El Sanedrín es como la corte suprema religiosa de ese momento. Y era compuesta, dice, por 70 hombres que se suponen que eran hombres sabios, como también los sumos sacerdotes se consideraban que estos eran los hombres que tenían más conocimiento del Antiguo Testamento. Y ante estos hombres es llevado nuestro Señor Jesucristo. Es presentado ante ellos. Pero ya el juicio lleva malicia. ¿Por qué dice? Porque el texto bíblico dice que ellos buscaban cómo encontrar que Jesucristo hubiese fallado en algo que buscaban. Y dice que trajeron varios testigos y ninguno de los testigos pudo decir algo bueno. Pero finalmente aparecen dos y dicen, nosotros lo hemos escuchado decir que derribará el templo y que en 3 días lo volverá a reconstruir. Y eso fue lo que ellos encontraron como blasfemia. Y no solo eso, así que tenemos la Corte Suprema, que es el Sanedrín. Tenemos el otro que es Pilato. Y después de Pilato es enviado a Herodes. Y después de Herodes lo vuelve a regresar a Pilato. Pero veamos nosotros que en ninguno de estos juicios se le halló que fuese culpable o que hubiera cometido algo contra Dios, sino que él siempre estaba totalmente limpio de todas estas acusaciones. Pero cuando él habla antes con sus discípulos y él les revela por tercera vez de que él va a morir. Y él dice, es necesario que se cumplan las Escrituras. O sea, si Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario, era necesario, dice, que se cumpliesen las profecías que habían sido dadas de él. Él estaba muy consciente de que su cuerpo, su vida, iba a ser sacrificada. Aunque el sacerdocio y el Sanedrín, ninguno, ni Pilato ni Herodes, pudieron encontrar nada en contra de él, pero porque ya la profecía estaba dada y estaba declarado que Jehová Dios, el Padre Celestial, enviaría a nuestro Señor Jesucristo como el Redentor. Sería la oveja que se sacrificaría. Sería el sacrificio que entraría el sumo sacerdote una sola vez para siempre. El sacerdocio en el Antiguo Testamento entraban una vez al año
primero por los pecados de ellos pedían y ofrendaban, y luego por el pecado del pueblo, y lo presentaban una sola vez al año, y luego se repetía todos los años. Pero Hebreos dice que este es el perfecto sacerdote, el que no encontraron mancha, el que no tiene pecado, sino que fue la oveja escogida especial de Dios para hacer un sacrificio especial, no solo por el pueblo de Israel, sino por la humanidad entera. Por eso dice, Juan dice, este es el Cordero de Dios, el que va a ser sacrificado, es el Cordero de Dios que ha sido enviado al mundo. Dios envía a Cristo Jesús como un corderito inocente, puro, sin mancha, para ser sacrificado, no por solo una persona ni por un pueblo, sino por las naciones de los pueblos. Y cuando esa sangre preciosa es derramada en el sacrificio, es la sangre preciosa que ha perdonado tus pecados, ha perdonado mis pecados y perdonará los pecados de todo aquel que se arrepienta de su pecado y venga al arrepentimiento de la salvación en Cristo Jesús. Porque solamente en Cristo Jesús hay salvación y no hay otro que pueda dar salvación a la humanidad. Solo aquel que fue llevado a la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti y por mí. Y ahora esa sangre preciosa se ha derramado para limpiar los pecados de la humanidad. Por eso Él es digno de ser alabado, digno de ser glorificado y digno de alabarlo cada día que tenemos vida. Porque solo en Él hay perdón, solo en Él hay vida. Esta corte religiosa que les dije que se componía de 70 ancianos, allá en el libro de Lucas, en el capítulo 23, váyase conmigo a Lucas 23. En el verso 1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús, ¿a quién? A Pilato. ¿Por qué? Porque el sacerdocio y el Sanedrín ya habían encontrado culpable a Jesucristo. Y dice que lo encontraron culpable de muerte. Y ahora es presentado, de acuerdo a Lucas, a Pilato. Ahora váyase al mismo capítulo de Lucas 23, verso 6. Al 12. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, quien en aquellos días también estaba en Jerusalén. O sea que en Jerusalén se hizo todo el juicio. Herodes estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna de las señales o un milagro, y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondía. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviárselo a Pilato. Dice, entonces se hicieron amigos Pilato y Herodes. Ahora, lo cuestiona
no encuentra nada, ningún delito en él, pero lo denigra, lo desprecia y lo viste con unas ropas como que fuese rey. Entonces, esa era una burla pública contra él. Recuérdense, ya el maltrato de Jesucristo había comenzado con los sacerdotes. Porque allí fue donde empezaron a darle cachetadas, dice, a golpearlo. Y ahora Herodes se burla de él y lo maltrataron también. Entonces el maltrato de Jesucristo empezó ahí mismo en la historia bíblica y continuó su maltrato de poco a mayor. Luego la escritura nos sigue narrando que Pilato, Herodes, se lo vuelve a enviar a Pilato. Pilato finalmente dice, realmente yo no encuentro culpable a este hombre. Pero ellos exigían que le soltara un hombre, pero no Jesucristo. Pero había un preso llamado Barrabás y el pueblo exigía que Jesucristo se le diera la pena de muerte, pero que se le soltara un preso. Entonces viene Pilato, como dice, para limpiarse las manos, suelta a Barrabás, y Barrabás era un hombre criminal porque había matado a un hombre. Y había hecho sedición, dice la escritura, o sea, se había rebelado en público contra las autoridades. Y había hecho protesta, entonces de bueno no tenía nada. Pero prefirieron un malhechor que al inocente. En la corte del sacerdocio, Sanedrín y de Pilato. Todo esto se da en menos de 24 horas. Y en menos de 24 horas lo encuentran culpable. El sacerdote Anás, él era puesto por los judíos, pero el sacerdote Caifás era puesto por los romanos. Pero habían dos. O sea, la elección había sido una por los judíos y otra por los romanos. Ahora, después de esos 6 juicios que trajeron los testigos falsos, ¿cuál es entonces lo que ellos dicen? ¿Por qué lo condenaron? Porque él dijo, le preguntaron que si él era el Hijo de Dios. Y Jesús responde y le dice, tú lo has dicho. Y cuando él responde de esa forma, entonces ellos lo toman como una blasfemia. Está tomándose un papel que no le corresponde de acuerdo a ellos, pero más sin embargo cuando dice que sí, él es el Hijo de Dios, es el mismo Dios encarnado en la humanidad. Es el mismo Dios diciéndolos cuánto te ama a ti, cuánto me ama a mí, y ahora decide Dios por amor a nosotros tomar un cuerpo humano y sacrificar un cuerpo humano, pero que no conoció pecado. Y ese era el perfecto sacrificio que Dios había enviado a través de Jesucristo. El perfecto sacrificio que puede perdonar hasta los pecados más negros del ser humano. Por muy malo que sea la persona, en Cristo Jesús él puede recibir perdón de pecados cuando se arrepiente de todo corazón.
Porque el arrepentimiento es un dolor interno que se siente y que se desprende de nosotros, porque habíamos estado contra la santidad de Dios y ahora se revela la santidad de Dios por gracia y por misericordia. Ha entrado a tu corazón y se ha revelado. No importa los pecados de la humanidad o de la persona, por cuando recibe perdón de Dios, realmente viene a ser libre espiritualmente, de internamente, se despoja del peso que hay dentro de ella y ahora viene a ser una persona libre para adorar y glorificar a Dios, para decir que Jesucristo es el redentor de su vida. No hay nada que Cristo no pueda perdonar, porque el sacrificio de Él fue tan perfecto que puede perdonar tus pecados o los pecados de la humanidad que vienen y se arrepienten delante de Jesucristo. No todo, dice el Señor, que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad del Padre Celestial. Quiere decir que los redimidos de Cristo Jesús, los salvos por Cristo Jesús, son los que dan fruto, son los que alaban a Dios sin que les pidan que lo alaben, sino porque sale de ti la fuente de agua viva, de alegría y de gozo, donde no hay tristeza, sino que hay una alegría. Hay una fuente poderosa que te dice alábalo, alábalo, y tú lo alabas porque sabes quién es en ti. Bien dice el Señor, aquellos que no son tibios, dice, ni son calientes, por cuanto no eres ni tibio ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Entonces, no pueden haber cristianos tibios. O eres tibio o eres caliente. O eres cristiano o no lo eres. O le sirves de todo corazón a Dios o no le sirves. O decimos que somos cristianos y no lo somos, nos engañamos a nosotros mismos. Pero usted sabe si es salvo. ¿Cómo sabe usted? Porque usted tiene la evidencia del Espíritu Santo que mora dentro de usted. La evidencia del gozo, de la alegría, de la paz que da la salvación de Jesucristo. La salvación de Cristo da seguridad. En medio de los tiempos que vive, no importa lo que venga, si Cristo está en tu barca, déjame decirte que tu barca no se hundirá. Usted no se va a ir de esta tierra hasta que Cristo diga o Dios diga, ha llegado tu día. Mientras no llegue su día, usted alábele. Mientras no llegue su día, usted siga adelante. No le ponga atención a los negativos y ni a los pesimistas. Póngale atención a Cristo Jesús. Jesús fue hombre, porque Él sabía que tenía que enfrentar la muerte. Y Él sabía que tenía que pasar por la cruz del Calvario. Pero más sin embargo, no renunció a su llamado, sino que se irguió, se fortaleció y se ciñó su cincho. Y cuando está en el Getsemaní, y la oración de la angustia, porque ya su alma sentía que los demonios venían sobre él. ¿Por qué? Porque todo, dice, el peso del pecado de la humanidad cayó sobre él. Y sentía la agonía de la muerte. Padre, si es posible, si hubiera otra forma de pasar esta copa, la copa era la cruz. La copa era la cruz que iban a traspasar sus manos, iban a traspasar sus pies y iban a traspasar su costado. Era el sacrificio que él sabía exactamente que iba a pasar.
Y le dice, Padre, si hubiese otra forma de salvar a la humanidad, por favor, déjamela saber. Pero el Padre no le contesta. Porque ya está determinado de que Él va a ir a la cruz. Después de los 6 juicios, no encontraron nada. Porque Él no había hecho nada. O sea, no había hecho nada malo. Aunque trajeron testigos falsos, pero no encontraron nada contra Él. Cuando en Mateo 26, 63, volviendo usted allá con el libro de Mateo, vea lo que dice el sacerdote. 26, 63, donde leímos. Vea lo que dice el sacerdote. El 62. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús dice, callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro. Te conjuro. Esa palabra quiere decir te pongo bajo juramento. Porque ellos tenían poder. Y ahora Cristo es puesto bajo juramento para que diga la verdad. Cuando usted es puesto bajo juramento en una corte, es porque usted va a decir la verdad. Y así mismo fue puesto Jesús. Puesto bajo juramento para que digas la verdad. Pues Jesucristo estaba diciendo la verdad. Ahora bien, que era la manera judicial o judía, perdón, de poner a un hombre bajo juramento. Era la forma que lo hacían. Pero la Biblia dice que Jesucristo se quedó, ¿qué? Callado. Pero para nosotros ver que Jesucristo se quedó callado, váyase conmigo al libro de Isaías. Porque ahí se pone bueno. En el libro de Isaías nosotros encontramos en el capítulo 53, que es conocido por usted. Vamos a leer el verso 7, que tiene que ver justamente con el libro de Mateo, capítulo 26. Y dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa es la profecía de Isaías. Mas, sin embargo, la narrativa de Mateo dice que él cayó. Cayó porque no tenía nada que decir en ese momento. Él cayó porque la profecía tenía que cumplirse. ¿Cómo Isaías puede, en el capítulo 53, de una forma precisa, habla de la vida de Jesucristo? ¿Cómo un hombre puede recibir esa revelación tan grande? Al menos que sea dada por Dios. Entonces, por eso es que las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Es la palabra inerrante, que no falla. Es la palabra de Dios que fue dada hace miles de años atrás
y ahora es la palabra de Dios que nosotros tenemos, y que esa palabra que se dijo en la profecía se cumplió en Jesucristo, y así como se cumplieron las profecías de Jesucristo, también se va a cumplir la profecía que mismo Jesucristo dice: yo me voy, pero aquí queda el Consolador con ustedes, pero volveré otra vez. Volveré a ustedes para que donde yo esté, ustedes estarán conmigo. Eso se lo dijo él en San Juan 14 a los discípulos. Cuando ya estaban desconsolados, les dijo: no se pongan afligidos ni preocupados. ¿Por qué? Porque voy a un lugar, y ese lugar vamos a preparar una mansión para usted allá. Y cuando yo regrese, lo llevaré a un lugar mejor. Y por eso Cristo, cuando dice que va a regresar por una iglesia, realmente va a regresar por los redimidos, por los salvos, por aquellos que han sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y usted, por gracia y por misericordia, ha alcanzado salvación, y ahora lo que le queda en su corazón es adorar y glorificar su santo nombre, porque como dice Apocalipsis, los 24 ancianos se quitan sus coronas y dicen: santo, 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 santo es el Señor. Él es digno, 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 digno de alabarlo, digno, digno de ser glorificado. El único que no puede alabarlo es el que no es salvo. Pero si eres salvo, no puedes vivir una vida fría. Si eres salvo, adorarás de todo corazón al Señor. No con hipocresía, sino con un corazón sincero, y decirle: yo te alabo en medio de la tormenta. Yo te alabo en medio de la enfermedad. Yo te alabo en medio del problema. Yo te alabo porque sé que tú eres mi Dios. Y nada te parará. No hay enfermedad que te pare. ¿Por qué? Porque si tu día no ha llegado, tú vas a vivir. Y vas a seguir viviendo en esta tierra. Así es que no habrá aflicción, no habrá tribulación, no habrá gobierno de la tierra que pueda darte la paz que Jesucristo te puede dar. Solamente Cristo salva. Solamente Cristo da paz. Solamente Cristo te da gozo. Solamente Cristo te da alegría. Solo Él puede hacer lo imposible para el hombre. Para Dios es posible, dice Lucas. Todo es posible para Dios. Cristo dice: el que creyere en mí será salvo. Bienaventurados sos cada uno de ustedes, porque Él los alcanzó donde estabas. Y tú sabes dónde estabas. Él te alcanzó allá y te sacó del pozo cenagoso, te sacó del hoyo, y de allá te sacó y te dijo: ahora te voy a poner en la luz para que ahora brilles en el sitio donde te voy a poner. Brilla, dice el cántico, en el sitio donde estás. Ahora tú y yo somos los testigos de que Cristo fue juzgado injustamente, de que Cristo también fue crucificado en la cruz del Calvario, y de que Cristo ha resucitado como primicia, como victoria sobre todo el mal. Ahora tú y yo le servimos a un Cristo resucitado, a un Cristo vivo, a un Cristo que intercede por una iglesia en la tierra. Él dice: yo estoy a la diestra del Padre intercediendo por mi iglesia en la tierra. Mi iglesia nadie la tocará. Mi iglesia está bajo mi mano poderosa. Mi iglesia, hay una cerca alrededor de ella y nadie tocará a mi pueblo. Esa es la iglesia de Cristo Jesús. Tienes que creer que las promesas de Dios, dice, mías son. Las promesas de Dios son tuyas, mujer. Son tuyas, hombre. ¿Por qué no hacerlas mías hoy en día? En el momento de la angustia, dice David: yo clamaré a Jehová y Él me responderá. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová está conmigo.
Eso es lo que el Dios Todopoderoso tuyo hará. No importa que andes en peligro, no importa qué situación andes, lo que importa que el que está contigo es Cristo Jesús. Pero hay que creerlo por la fe. No estoy hablando de que tenga fe para ser salvo, sino fe para caminar en esta tierra. Porque en este mundo te vas a encontrar de todo tipo de personas. Yeah. Mentirosos, engañadores, burladores, you name it. Pero el Señor dice, lámpara es a mis pies tu palabra, la que alumbra mi camino. Y cuando la palabra de Dios alumbra tu camino, no te vas a tropezar. Ni con el engañador, ni con el mentiroso, ni con el criminal. ¿Por qué? Porque Dios te alumbra tu caminar. Y el hombre que ve por el caminar de Dios, Dios lo hace sabio. Y el sabio, dice la palabra, que ve el mal de lejos y que hace, se aparta de él. Esta es la iglesia del Señor. La iglesia no busca problemas. Como dicen uno, no busca la bronca, pleito. No. La iglesia tiene que ser sabia para adorar y glorificar a Dios. Y para declarar que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que Él es digno de ser alabado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y de todo lo que exista. Él es Rey de Reyes. ¡Ay, santo! Verso 63 dice, es la pregunta. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Qué quiere decir eso? ¿Tú eres realmente Dios? ¿Y qué dice Cristo? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho que yo soy Dios encarnado. Y esa fue la condena. Que lo hallaron como blasfemia. Tú lo has dicho. Solo Dios puede hacer esa afirmación de que Él es Dios. Y Cristo recibió adoración. Los ángeles no reciben adoración, porque los ángeles se consideran como uno de nosotros. Entonces, cuando un ángel traía una revelación en el Antiguo Testamento y el hombre que la recibía lo quería adorar, le decía no. Somos consiervos, levántate. Ahora, cuando Cristo se aparecía al pueblo de Israel y recibía la adoración, entonces era el ángel de Jehová, era Jesucristo. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que Jesucristo recibe adoración? Cuando Él va a despedir a los discípulos, después de 40 días de la resurrección, la Biblia dice que cuando Él iba tomado en las nubes, los discípulos lo adoraron. Él recibió adoración. Y solo Dios puede recibir adoración. Entonces Jesucristo es Dios encarnado. Por eso lo adoramos. Porque Él es Dios encarnado. Él es el Dios encarnado y por eso solamente el que es salvo y tiene esa libertad de salvación dentro de él puede adorar a Dios libremente. Por eso es que ni el pastor ni el líder debe de andar diciendo a la iglesia, alaba a Dios. Realmente usted alaba a Dios porque sale de su corazón. Tú alabas a Dios porque sale de ti. Tú sirves a Dios porque sale de ti. No deberíamos decirle a la gente, haz esto, haz lo otro, cuando realmente deberían de decir, ¿en qué puedo servir, pastor? ¿En qué puedo ayudar, pastor? No puede ser un cristiano inútil. No hay un cristiano inútil en el reino de Dios. Todos son útiles.
Todos somos útiles. Pero como Pablo decía, hay una batalla entre mí. Este cuerpo se revela contra la santidad de Dios porque quiere las cosas de este mundo. Y yo puedo decir, así nos pasa a los cristianos hoy en día. Se revela el deseo de estar en la casa de Dios porque hay cosas materiales que me interesan. Ay, santo, me interesan más que la presencia misma gloriosa de Dios. Porque ahí, hermano, en la presencia de Dios hay bendición, hay liberación, hay sanidad, hay cambio, hay transformación. El poder del Evangelio no ha disminuido. El poder del Evangelio sigue siendo el mismo. Es el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Es el mismo poder que lo levantó al tercer día. Y ahora es la primicia de las resurrecciones. Un ejemplo, Dios, de nosotros, que así como Él se levantó, levantará tu alma, levantará tu cuerpo celestial. Y tu alma que está en el paraíso vendrá y se unirá a tu cuerpo. ¡Oh, qué lindo es el Señor! ¡Oh, quisiera seguir más! Dios habla todos los días. Solo que escuchemos la voz de Dios y obedezcamos a la voz de Dios. Y si hacemos eso, nos va a ir bien. No le pongas atención a los amigos del mundo, porque eso dice la Biblia, están en tinieblas, en oscuridad. ¿Qué consejo te puede dar el mundo a ti sobre lo que es Dios? Ninguno. ¿Por qué? Número uno, no lo conocen. Número dos, Dios tiene que revelarse a ellos. Y se va a revelar a través, cuando tú le hables, que este tiempo que viene se llama tiempo de Semana Santa. ¿Y qué es usted? Vámonos a la playa. Llevémoslos el 24, you know what. Y vamos a celebrar a la playa. Semana Santa se llenan nuestras playas en Centroamérica. ¿Realmente esa es la Semana Santa? No, la Semana Santa es el sacrificio vicario de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa es la, y usted y yo somos los que tenemos que publicarles a otros y decirles, no, la Semana Santa es esto y esto y esto y esto. La Semana Santa no solo es comer tortas de pescado que son buenas. Y nada tiene de malo que celebremos y comamos, porque ¿sabe qué? Que la resurrección de Jesucristo es la victoria de la iglesia. Si Cristo no hubiera resucitado, la iglesia no tuviera victoria y no tuviera motivo por qué adorarle y servirle. Pero porque Él vive, tú vivirás. Porque Él vive, nuestros antepasados vivirán. Porque Él vive, la humanidad futura que conozca a Cristo vivirá. Y entonces se harán las bodas del Cordero. Habrá una fiesta en el cielo, una fiesta donde usted y yo estamos invitados a entrar. ¿Por qué? Porque Cristo te ha dado salvación y ahora te ha preparado para que entres al cielo y tengas fiesta con Jesús. ¡Oh, eso va a estar bueno! No sé cómo va a ser, pero me imagino que será mejor que las fiestas que hacemos nosotros. Y aunque las que hacemos nos gozamos, pero aquellas serán mucho mejor. Yo no sé quién va a estar al lado mío. Le voy a decir, pínchame a ver si es que estoy acá. Pínchame realmente si estoy acá. Por eso vale la pena servirle a Dios. Sirvámosle a Dios. Publica quién es Jesucristo. Háblale a otros que la Semana Santa es el sacrificio de Cristo Jesús. Que Él fue azotado. Le pusieron una corona de espinas. Le dieron con unos azotes. Y le cargaron una cruz. Y le clavaron sus manos. Usted con detalle háblele al mundo. Y Dios abrirá esos corazones endurecidos. Si es que tiene salvación para ellos, Dios los va a salvar.
preparémonos para hablar de la palabra de Dios. Y no solo en Semana Santa, cada día que Dios nos da. Mientras tengamos vida, hagámoslo para el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Póngase de pie conmigo y